Antes de analizar cada una de las principales obras de Durkheim que examinamos en esta materia, las reglas del método sociológico, la división del trabajo social y el suicidio, queremos hacer mención a algunas claves de su pensamiento, a lo que podemos llamar sus preocupaciones teóricas de base. El primer punto a mencionar en este sentido es el paso de Durkheim de la filosofía a la sociología. Si bien la formación de base de Durkheim fue básicamente filosófica, sabemos que estudió y se recibió en filosofía, desde el momento de su egreso se dedica al análisis científico de los fenómenos sociales, insatisfecho por el estado rudimentario de la sociología o por el carácter no científico del análisis que se hacía de lo social, por el carácter más filosófico que científico. Durkheim intenta erigir a la sociología como una ciencia empírica. En la década de 1880, las ciencias sociales tenían todavía en Francia un carácter marginal y en especial la más joven de estas ciencias, que era la sociología. Aún sospechosas, se estaban recién introduciendo en la universidad francesa. La sociología en la década del 80 y principios del 90 no adquiría todavía una autonomía científica e institucional. Durkheim se preocupa entonces por darle a la sociología el estatus de ciencia. Y ahí pasamos al segundo punto, el del estatus científico de la sociología. Durkheim se preocupa por orientar la investigación social por criterios y métodos estrictamente científicos. Él dice que su método es racionalista porque pretende extender a la conducta humana el racionalismo científico, es decir, explicar la conducta humana a partir de relaciones de causa-efecto como se hace en otras ciencias. El interés por la religión es también un elemento característico de la sociología de Durkheim. Un interés que es más de tipo académico que teológico, porque sabemos que Durkheim escapa al destino de tener una vida religiosa, de convertirse en rabino, pero sí tiene un interés académico por este fenómeno. Eso es una constante en Durkheim. Hay en él una fuerte preocupación por el tema del lazo social que mantiene unidos a los hombres en sociedad, por la cuestión de los nexos que unen a los hombres, que para Durkheim son nexos morales, y allí la religión desempeña o ha desempeñado en la historia un papel muy importante. Y por último, otra cosa a mencionar es el papel decisivo de los intelectuales en el proyecto reformista francés. Muchos creían y veían que era necesario reconstruir el sistema educativo y científico de la Francia de la época. Varios intelectuales, incluido Durkheim, asumen entonces la tarea de regeneración intelectual del sistema educativo de la época. En ese marco, la sociología va a ser un pilar importante en el proyecto reformista, en tanto tendrá que estar orientada a dar una solución científica a la crisis de moralidad o de cohesión social que vivía la Francia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Era necesario resolver los problemas prácticos del momento con ayuda de la ciencia, en particular de la sociología.
Mencionemos entonces algunas de las preocupaciones teóricas fundamentales de Durkheim. En la Francia en la que escribe Durkheim, la sociedad francesa vivía en un estado de crisis latente. Hay divergencias económicas entre el capital y el trabajo, por ejemplo, divergencias políticas entre los distintos partidos por las distintas formas de gobierno, es decir, una situación de luchas sociales de gran intensidad y de huelgas que amenazan la estabilidad de la sociedad francesa. Es una sociedad amenazada por estratificaciones cada vez más profundas. Ante eso, Durkheim manifiesta un fuerte temor por esos conflictos sociales que se expresa en términos teóricos en su preocupación por la solidaridad social, que vamos a ver que es un concepto decisivo de su obra. Durkheim construye un modelo de sociedad que podemos decir que es antitético o contrario al de Marx. El modelo de sociedad de Marx está basado en la existencia de clases antagónicas con intereses opuestos y de lucha de clases, mientras que Durkheim construye un modelo de sociedad orgánico consensual. Para Durkheim, la sociología es la contrapartida científica del socialismo. Recordemos que Portantiero, en su texto, cuando habla del surgimiento de la sociología clásica, y se refiere con esto a la sociología de Durkheim y Weber, dice que esta sociología surge como un intento de oponer una nueva ciencia de la sociedad al fantasma del socialismo. Por eso es lógica esa contraposición entre su modelo de sociedad. Durkheim se opone a la lucha de clases o a la guerra entre naciones, no quiere cambios si no son en provecho de la sociedad entera y no de una de sus fracciones o de sus partes. Las preocupaciones centrales entonces van a ser la unidad social, el orden, la cohesión, la integración, el consenso, y por eso es que de la obra de Durkheim se ha dicho de todo, pero más que nada se ha dicho o se ha señalado su carácter conservador. Durkheim quiere brindar un sistema moral secular, es decir, no religioso, una moral que reemplace a la vieja moral tradicional y religiosa, que pueda unir en un sistema solidario a las clases y grupos ocupacionales de Francia. En la sociedad moderna, en la sociedad industrial, la que Durkheim se representa como una sociedad orgánica superior, los conflictos para él no tienen nada de normal, no son el resultado natural o lógico de la existencia de grupos con intereses antagónicos. El hecho de que existan clases no excluye para Durkheim la solidaridad o la posibilidad de la solidaridad de la sociedad como un todo. Una de sus preocupaciones o preguntas es cómo asegurar la cohesión social en sociedades como las modernas, con una fuerte división de trabajo y especialización de tareas. Cómo recrear una moral distinta a la moral religiosa, pero que cumpla también sus funciones de integración. Retomando la concepción saint-simoniana, Durkheim ve a la industria como una fuerza unificadora y pacífica, no como un lugar de intereses antagónicos, sino como un espacio en el que hay homogeneidad de intereses entre los distintos actores, entre los capitalistas y los obreros concretamente.
Si bien no se ocupa demasiado de los problemas relativos a las clases sociales, a la estratificación social y al poder, justamente porque su modelo es un modelo de consenso, reconoce la existencia de clases, pero concibe a las clases como complementarias o cooperativas unas con otras y no como antagónicas. Por eso les llama funciones, porque las clases corresponden a los distintos sectores o segmentos de la sociedad que cumplen distintas funciones dada la división del trabajo. Y por último, digamos que Durkheim cree en la meritocracia, en el sentido de que los lugares en la jerarquía social se tienen que ocupar en función del mérito, en función de la capacidad, y por lo tanto propone la abolición de la herencia, o digamos, se opone a la institución de la transmisión hereditaria de la riqueza. En esto coincide con los socialistas. Los valores morales, considera Durkheim, se pueden determinar por la ciencia, en particular está pensando en la sociología. Ella puede enseñar cuáles son las ideas morales más adecuadas a las nuevas condiciones industriales. Lo dominante, por lo tanto, lo decisivo para Durkheim entonces no es la economía, sino el estado de nuestra moralidad. Es por ello que no ve necesaria una reestructuración económica de la sociedad, un trastocamiento de las relaciones de producción, como Marx, sino la necesidad de instituir normas morales más adecuadas. La gran preocupación de Durkheim, para finalizar, digamos, es el debilitamiento de la moralidad en el mundo moderno, en la moderna sociedad industrial. El riesgo que se corre es una pérdida patológica de vínculos morales, esos vínculos que hacen que la sociedad o los hombres se mantengan unidas y que evita que las pasiones individuales se desaten. Esto es lo que Durkheim denomina anomia, esta falta de normas morales que regulen la conducta de los hombres y que está asociada a las sociedades modernas.